En una de esas reflexiones que suelen surgir durante los momentos más silenciosos de la oración, Padre Arturo Cornejo solía contemplar la manera en que muchas personas se acercan a Dios con el corazón cargado, confundidas por enseñanzas que, aunque bien intencionadas, a veces siembran miedo más que fe. Imagina por un instante una escena común en muchas iglesias. Los domingos. Personas reunidas escuchando mensajes fervorosos sobre la importancia de dar el diezmo, muchas veces acompañadas de una advertencia seria. Si no ofreces esa porción de tus ganancias, estarás viviendo sobre una maldición divina. Tal vez ya hayas escuchado algo así o hasta sentido el peso de esas palabras en tu corazón. Pero ¿es eso lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Será que el Creador del universo que nos dio la vida y todo lo que tenemos está sentado ahí encima, esperando un pago mensual para nos bendecir? Hoy te invito a abrir tu mente y tu corazón para una jornada diferente. Volvamos a las orígenes, a explorar lo que la Biblia dice sobre el diezmo, entender cómo comenzó y reflexionar sobre lo que significa de verdad dar con integridad y fe. No te preocupes, esto no es sobre dinero en el sentido que tal vez estés pensando, es sobre algo mucho mayor, una vida de devoción sincera, libre de miedo o presión. Entonces, toma tu Biblia, respira profundo y ven conmigo a descubrir lo que hay detrás de esta práctica tan antigua como controversia. Para empezar, necesitamos viajar en el tiempo antes de las iglesias modernas, antes de la ley de Moisés, hasta los días de un hombre llamado Abraham. Él es una figura central en la historia de la fe, alguien que Dios escogió para ser el padre de una nación entera. En Génesis 14 encontramos un momento curioso, uno de los primeros registros de algo parecido con el diezmo en la Biblia. Después de una intensa jornada de oración comunitaria, alguien recordó cómo en una de sus reflexiones, Padre Arturo Cornejo contemplaba la profundidad espiritual del encuentro entre Abraham y Melquisedec, no como un simple acto ritual, sino como un momento cargado de sentido y gratitud. Abraham había acabado de vencer una batalla contra reyes enemigos, rescatando a su sobrino Lot y recuperando muchos bienes. Después de esta victoria, él se encontró con un personaje misterioso llamado Melquisedec, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El texto dice que Abraham dio a Melquisedec 1/10 de todo lo que había conquistado. 1/10, o sea, un 10%, y así nace el concepto que conocemos como dízimo. Pero aquí va una pregunta importante. ¿Dios mandó a Abraham hacer eso? No hay nada en el texto que sugiera una orden divina. Por lo contrario, parece que Abraham tomó esta decisión por su propia, como un gesto de gratitud y honra. Él no estaba cumpliendo una regla, estaba expresando algo que venía del corazón. Esto es fascinante porque nos muestra que desde el inicio, el acto de dar 1/10 no era una obligación impuesta por Dios, sino una elección espontánea de alguien que reconocía la soberanía divina sobre su vida. Ahora piensa en eso por un momento. En aquel tiempo, las personas vivían en un mundo donde ofrecer regalos a los reyes o a los dioses era común. Imagina un agricultor que después de una colección plena, separaba lo mejor de sus granos o frutos para llevar al templo local como señal de respeto. Era una forma de decir, sé de dónde vino esta bendición y quiero devolver una parte para mostrar mi gratitud. Abraham, al dar ese 10 a Melquisedec, estaba participando de una práctica cultural que ya existía, pero con una diferencia. Él lo hizo para el Dios Altísimo, no para un ídolo cualquiera. Y Melquisedec a su vez bendijo a Abraham, creando un momento de comunión y reconocimiento mutuo.
Este encuentro no fue sobre reglas o cálculos exactos, fue sobre relacionamiento, y es exactamente ahí que empezamos a entender el significado original del dígito, un acto voluntario nacido de un corazón grato, no de una tabla de porcentajes o de un miedo a la punición. Pero la historia del dígito no pasa por ahí. Siglos después, cuando el pueblo de Israel se convirtió en una nación sobre la lideranza de Moisés, el dígito ganó un nuevo capítulo en la ley que Dios dio al pueblo a través de Moisés. Encontramos instrucciones claras sobre esta práctica. En Levítico 27:30 está escrito: «Todos los dízimos de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa santa al Señor». Aquí el dízimo no es más que una elección personal. En una reflexión que alguna vez compartió el padre Arturo Cornejo, se dejaba entrever una mirada profundamente pastoral sobre el sentido del dízimo, no como obligación impuesta, sino como acto de comunión con el dolor y las necesidades de los demás. Él se convierte en parte de un sistema organizado. Dios estableció que el pueblo debería separar 1/10 de sus cosechas y rebaños para un propósito específico. ¿Y cuál era ese propósito? No era para llenar los bolsos de líderes religiosos o construir templos lujosos. Era para sostener a los levitas, una de las 12 tribus de Israel que no recibió tierras como herencia. Los levitas fueron apartados para servir en el tabernáculo y luego en el templo, cuidando las ceremonias, las oraciones y la enseñanza de la ley. Sin tierras para cultivar ellos, dependían del diezmo para sobrevivir. Además, en Deuteronomio 14, 28, 29, vemos que el diezmo también tenía otro destino. Cada 3 años, una parte de él era reservada para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros que vivían entre el pueblo. Eso es increíble, ¿no? El diezmo no era un impuesto para enriquecer a alguien. Era una forma de cuidar de la comunidad, de garantizar que nadie quedara desamparado. Para ilustrar eso, imagina una pequeña isla en Israel en aquella época. Un agricultor llamado Jonás, después de recoger sus granos, separa 1/10 de la producción trigo, aceitunas, uvas y lo lleva al depósito comunitario. Él sabe que estos bienes alimentarán a los levitas que enseñan a sus hijos sobre Dios y también ayudarán a una viuda llamada Sara que perdió a su marido y lucha para criar a sus hijos sola. Jonás no lo hace por miedo a una maldición, lo hace porque entiende que es parte de un pueblo elegido por Dios. Y cuidar a los demás es parte de esa alianza. Ese era el espíritu del diezmo en la ley mosaica, un sistema práctico sí, pero también profundamente espiritual, porque reflejaba el corazón de Dios que se importa con los necesitados. En Números 18:21, Dios refuerza eso al decir: «A los hijos de Leví les he dado todos los diezmos en Israel por herencia, por el servicio que realizan, el servicio de la tienda del encuentro». El diezmo entonces era una provisión, una manera de mantener a la nación unida y funcionando como un pueblo santo. Pero aquí entra un detalle que muchas veces pasa desapercibido. El diezmo en la Biblia no era dinero, era comida, granos, frutos animales. Eso tiene sentido porque Israel era una sociedad agraria. Las personas no tenían salarios fijos o cuentas bancarias como tenemos hoy, vivían de lo que la tierra producía, y el diezmo era una forma de compartir esa producción. Piense en eso. Cuando escucha a alguien decir, dé el 10% de su salario, eso es una adaptación moderna, no algo que viene directamente del texto bíblico. En ese contexto, nadie estaba contando monedas o escribiendo cheques. Era un puñado de trigo, una cesta de higos, un cordero del rebaño. Y ese punto es crucial porque muestra cómo el diezmo estaba ligado a la vida cotidiana del pueblo, a lo que ellos tenían en manos.
No era una tasa fija sobre una renta mensual. Era una ofrenda retirada de lo que Dios ya había proporcionado a través de la tierra. En Deuteronomio 26, 12, 13, por ejemplo, el pueblo es instruido a declarar que separó el diezmo para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. Era un acto de obediencia, sí, pero también de generosidad comunitaria. Ahora vamos a dar un paso adelante y pensar en lo que eso significa. En una de sus reflexiones más íntimas, Padre Arturo Cornejo solía contemplar el sentido profundo del dízimo no como una carga impuesta, sino como una expresión viva de reconocimiento y gratitud. El dízimo en el Antiguo Testamento tenía una función clara: sostener el culto a Dios y cuidar a los más vulnerables, pero él también cargaba un simbolismo profundo. Al dar el dízimo, el pueblo reconocía que todo venía de Dios. En Salmos 24:1 leemos: separar una porción de lo que producían era una forma de decir: nada de eso es realmente mío, soy solo un administrador de lo que Dios me confió. Este principio de mordomía, de cuidar de lo que nos fue dado, está en el cerno del dízimo original. No era sobre comprar bendiciones o evitar castigos, era sobre vivir en armonía con los más vulnerables. En Proverbios 3, 9 y 10 encontramos un eco de esto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de toda tu renta. Así tus celeros se llenarán de plenitud y tus lagares se llenarán de vino. Aquí la idea es honrar a Dios con lo que tenemos, pero note que el foco está en el dízimo original, está en la actitud de gratitud, no en una fórmula mágica para la riqueza. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Lo que era una práctica de fe y cuidado mutuo comenzó a ser distorsionado. A medida que la historia avanzaba, especialmente después del exilio de Israel y con la influencia de otras culturas, el dízimo empezó a ser visto de formas diferentes. Líderes religiosos, en algunos casos, comenzaron a usarlo como una herramienta de poder, cobrándolo con rigor y olvidando su propósito original. Eso no sucedió de la noche al día, pero fue un proceso lento que plantó semillas para las controversias que vemos hoy. Imagina a un sacerdote en Jerusalén, años después de Moisés, exigiendo el dízimo de un agricultor pobre, no para ayudar a los levitas o a las viudas, sino para mantener un estilo de vida confortable. Este tipo de abuso no era la norma, pero comenzó a aparecer, y con él vino una sombra sobre lo que el dízimo debería ser. El acto de dar, que nació como una expresión de gratitud y unidad, comenzó a cargar en algunos contextos un peso de obligación y hasta de manipulación. Entonces, ¿qué nos dice eso hoy? El dízimo en su raíz era sobre reconocer a Dios como dono de todo y cuidar de la comunidad que Él formó. No era una taxa para garantizar bendiciones o escapar de maldiciones. Era un reflejo de un pueblo que vivía en alianza con Dios y unos con los otros. Pero como veremos pronto, esta idea pura se transformó a lo largo de los siglos. Lo que comenzó con Abraham en un gesto simple de gratitud y fue estructurado en la ley de Moisés como una provisión práctica, acabó ganando nuevos significados. Algunos fieles al corazón de Dios, otros no tanto. Antes de avanzar, pare un instante y piensa: ¿qué significa el dízimo para ti hoy? ¿Es algo que haces por amor, por deber o por miedo? Esta pregunta es el primer paso para entender cómo esta práctica antigua se conecta con nuestra fe ahora. Porque en el fondo lo que importa no es cuánto damos, sino por qué damos. Y es esto que vamos a explorar a seguir.
Ahora que vimos cómo el dízimo comenzó con Abraham y se estructuró en la ley de Moisés como una provisión para los levitas y los necesitados, es hora de dar un gran salto en el tiempo. Vamos a dejar el desierto de Sinai, los campos de trigo de Israel y los altares de piedra para atrás y entrar en el mundo del Nuevo Testamento. Aquí todo cambia. Jesús entra en Sina, y con él viene una nueva manera de entender la relación entre Dios y su pueblo. La reflexión que una vez compartió Padre Arturo Cornejo durante una catequesis en su comunidad dejó grabada una idea luminosa que la generosidad cristiana no nace del cálculo, sino del amor que transforma el corazón. La pregunta que muchos cristianos cargan hoy es simple pero profunda. ¿El dízimo todavía vale para nosotros? ¿Será que los 10% que fueron separados en la antigua alianza siguen siendo una regla para quien sigue a Cristo? ¿O será que algo mayor, algo más libre tomó su lugar? Primero vamos a mirar a Jesús. Él nació en un tiempo en que la ley mosaica todavía regía la vida de los judíos. Los fariseos, líderes religiosos de la época, eran maestros en seguir cada detalle de esta ley, incluyendo el dízimo. Ellos separaban hasta las menores porciones hierbas, como menta, andro y comino, para mostrar su obediencia. Pero Jesús tenía algo que decir sobre eso. En Mateos 23:23, Él los confronta con palabras duras. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Ustedes dan el dízimo de la menta, del andro y del comino, pero negligencian los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ustedes deben practicar estas cosas sin dejar de hacer aquellas. Vean bien, Jesús no dice que el dízimo en sí era malo. Él reconoce que practicaban, pero el problema estaba en el corazón de ellos. Para los fariseos, dar un 10% se convirtió en una vitrina de santidad, una forma de parecer injustos por fuera, mientras que por dentro estaban llenos de orgullo e indiferencia. Jesús apunta a algo más esencial a la justicia que refleja el carácter de Dios, a la misericordia que acoge a los quebrados y a la fidelidad que mantiene una relación sincera con el Padre. El dízimo para él no era el punto final, era solo un comienzo que necesitaba ser rechazado con amor verdadero. Imaginen a un fariseo llamado Elías, un hombre que cada sábado contaba sus hierbas con precisión, separando exactamente 1/10 para el templo. Él lo hacía con orgullo, exhibiendo su fidelidad ante todos en la sinagoga, pero al mismo día pasaba por un mendigo en la calle y ni le miraba. Elías cumplía la ley, pero su corazón estaba cerrado. Jesús vio eso y dijo: no es suficiente dar solo lo que la ley pide, necesitas vivir lo que ella apunta. En Lucas 11:42. Él repite esta idea criticando a los mismos líderes por enfocarse en el dízimo mientras ignoraban el amor a Dios. Lo que Jesús enseña aquí es revolucionario. Dar no es sobre seguir una fórmula, es sobre transformar la vida entera en una oferta. Él no abolió el dízimo directamente porque aún estaba hablando a un pueblo sobre la ley, pero plantó una semilla que florecería después, la idea de que el corazón importa más que el porcentaje, y esta semilla floreció de vez en la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó, Él cambió todo. La antigua alianza, con sus reglas detalladas, dio lugar a una nueva alianza escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones de los que creen. Hebreos 8:13 dice: al llamar a esta alianza nueva, Él se convirtió en la primera obsoleta, y lo que está siendo obsoleto y envejeciendo pronto desaparecerá. Si la ley, incluyendo el sistema levítico que el dízimo sostuvo, fue cumplida en Cristo, ¿qué nos resta?
Para responder esto vamos a mirar a los primeros cristianos. En Actos 2, 44 y 45 encontramos una descripción poderosa. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y los dividían con todos conforme la necesidad de cada uno. Presta atención, no hay mención del dízimo aquí. Nadie estaba calculando el 10% o trayendo granos al templo. En vez de eso vivían una generosidad radical, compartiendo todo lo que tenían. Era un dar espontáneo movido por el amor y por la unidad que el Espíritu Santo trajo al grupo. Piense en una joven llamada Lidia, una de las primeras convertidas en Europa mencionada en Actos 16, 14 y 15. Era una vendedora de púrpura, una mujer de poses. Después de creer en Jesús y ser bautizada, abrió su casa para los hermanos diciendo: «Si me consideran una serva fiel al Señor, vengan a quedarse en mi casa». Lidia no preguntó cuánto necesitaba dar para ser aceptada por Dios. Ella ofreció lo que tenía su hogar, sus recursos, porque vio a la iglesia como su familia. Ese era el espíritu de la iglesia primitiva, un dar que fluía de la alegría de pertenecer a Cristo, no de una tabla de obligaciones. En Actos 4, 32 y 35 leemos más. La multitud de los que crean era de un solo corazón y de una sola alma. Nadie consideraba sus poses como propias, pero las compartían. No había necesitados entre ellos. Así describía con ternura padre Arturo Cornejo aquellos primeros cristianos que, movidos por el Espíritu, entendieron que la verdadera entrega no tiene medida ni porcentaje. Esto es, dar en un nivel que el dízimo nunca alcanzó en la ley antigua. Era total, libre y movido por fe. ¿Pero qué enseñaron los apóstoles sobre esto? Paulo, el mayor misionero del Nuevo Testamento, nos da una visión clara en 2 Corintios 9, 6, 7. Recuerden esto: quien siembra poco recoge poco, y quien siembra con generosidad cosecha con abundancia. Cada uno dé conforme haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí está el centro de todo. Dar en el Nuevo Testamento es una decisión nacida del corazón, no una fórmula legal. Paulo no menciona el dízimo, él habla de sembrar una imagen viva, de plantar, con la esperanza de que algo florezca, y lo insiste que sea con gozo, nunca por imposición. Imaginen a Mateus, un agricultor de Corinto. Escucha la carta de Paulo en la comunidad y conmovido decide ayudar a un hermano que lo perdió todo en un incendio. Mateus no busca calcular si ha dado el 10%, observa lo que tiene: un saco de granos, unas monedas, y las entrega con una sonrisa, convencido de que está sembrando esperanza en otra vida. Para Paulo, el valor no está en la cantidad, sino en el motivo. Esta idea de dar con alegría reaparece en Filipenses 4, 15, 16, donde Paulo agradece a los filipenses por ayudarlo, no por deber, sino porque deseaban hacerlo. Lo llama una ofrenda de aroma agradable, un sacrificio aceptable y grato a Dios. Su generosidad no seguía normas. Era un acto de comunión en el Evangelio. En Gálatas 5:1 Paulo proclama: «Fue para libertad que Cristo nos hizo libres, así que permanezcan firmes y no se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud». Si el dízimo era parte de una ley que exigía y ataba a Cristo, nos liberó para una generosidad nacida de la gracia, no del temor. Esto no quiere decir que dar se volvió opcional. Al contrario, se volvió más profundo, porque ahora brota del alma con intención y vida. ¿Y qué hay de aquel versículo que muchos citan para sostener el dízimo? En Malaquías 3:10, Dios dice: «Traigan todo el diezmo al depósito del templo para que haya alimento en mi casa».
Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Suena claro, ¿verdad? Da el diezmo y recibirás bendición. Pero observemos el contexto. Era un llamado a Israel, un pueblo bajo la ley que había descuidado el templo y a los pobres. Dios los invitaba a renovar la alianza, no a establecer una norma eterna. Hebreos 7. Explica que con el cambio del sacerdocio levítico al de Cristo también cambia la ley. Si el sacerdocio cambió el sistema que lo sostenía, incluido el diezmo, perdió su función. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no necesita granos ni monedas. Él busca nuestras vidas. ¿Qué significa esto para nosotros? En el Nuevo Testamento, el diezmo no es una norma rígida. Jesús mostró que dar va más allá de porcentajes. Es cuestión de justicia, de compasión, de fidelidad. La iglesia primitiva demostró que la generosidad puede ser total sin manuales. Y Paulo nos enseñó que el secreto está en el corazón dispuesto. Pensemos en Ana, una viuda de hoy que con lo poco que tiene hornea un pastel para una familia necesitada, no calcula el 10% de la harina, da lo que puede con amor. Ese es el espíritu de la nueva alianza, libertad para ser generosos como Cristo lo fue con nosotros. Pero si el diezmo ya no es ley, ¿por qué tantas iglesias aún lo exigen? ¿Será que seguimos aferrados a un pasado ya superado? Estas preguntas nos conducen al siguiente paso: comprender cómo en ciertos lugares el acto de dar se ha transformado en presión en lugar de bendición, y llegamos a un punto crucial en nuestro camino. Ya recorrimos el inicio del diezmo con Abraham, un gesto sencillo de gratitud, y su evolución bajo la ley de Moisés como provisión para los levitas y los necesitados. Luego vimos cómo Jesús y los apóstoles abrieron el corazón de la generosidad a algo más libre, guiado por el Espíritu y no por normas. Pero ahora debemos mirar de frente una realidad incómoda. ¿Qué ha sucedido con el diezmo a través de los siglos y especialmente en nuestros tiempos? En muchos lugares, lo que debía ser expresión de fe se ha vuelto una carga, una obligación, incluso una herramienta de manipulación. ¿Lo has sentido alguna vez? Tal vez en una predicación que prometía bendiciones infinitas si entregabas tu 10%, o en un llamado que te hacía dudar si estabas fallando a Dios por no contribuir más. Comenzamos con una escena que puede sonar familiar. En un domingo cualquiera, el pastor sube al púlpito, abre la Biblia en Malaquías 3:10 y proclama con entusiasmo: «Traigan todo el diezmo al depósito del templo para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes una bendición tan grande que no habrá espacio suficiente para guardarla». La congregación escucha atenta y él continúa: «Si le das tu diezmo fielmente, Dios va a multiplicar tu dinero, abrir puertas en tu trabajo, curar tus finanzas, pero si no le das, estás robando a Dios y viviendo bajo la maldición». Las palabras resuenan y muchos toman sus sobres, algunos con fe, otros con temor. Este mensaje tan repetido y reconocido como parte de la llamada teología de la prosperidad ha sido habitual en muchas iglesias, en especial en Brasil. Presenta el diezmo como una llave automática hacia la abundancia. Entregas el 10% y recibes bendiciones materiales. Pero, ¿realmente quiso decir eso el profeta Malaquías? Y más aún, ¿es esa la esencia del Evangelio de Jesús? Para comprenderlo, hay que volver al contexto histórico de Malaquías. Este libro se escribió alrededor del 430 AC, cuando el pueblo de Israel regresaba del exilio babilónico. Estaban reconstruyendo su vida, pero al mismo tiempo descuidaban el templo
y olvidaban a los más necesitados. Los sacerdotes se habían corrompido y la nación caminaba en desobediencia. A través del profeta, Dios los llama al arrepentimiento, y el diezmo se presenta como una parte de ese regreso a la fidelidad. No era un negocio, sino un acto de alianza de restauración. Las ventanas del cielo prometidas no eran cajas fuertes personales, sino bendición colectiva sobre la tierra y la nación. La intención era sostener a los levitas y fortalecer la comunidad. El llamado era colectivo, no una fórmula de enriquecimiento individual. Sin embargo, hoy, este versículo se saca de su tiempo y se usa como detonante emocional. Imaginemos a un agricultor llamado Pedro escuchando las palabras de Malaquías. En su época, Pedro traía sus granos al templo, no para llenarse de riquezas, sino para contribuir al bien común bajo la mirada amorosa de Dios. Lo que lo movía era la fidelidad de su pueblo, no el estado de su cuenta bancaria. Y si lo comparamos con las enseñanzas de Jesús, encontramos otra luz. En Mateo 6, 31, 33, Jesús dice: «No se preocupen diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir, porque los paganos corren tras estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de ellas. Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán dadas por añadidura». Aquí Jesús da un giro total a la lógica de la prosperidad. No ofrece una recompensa por una cuota. Invita a confiar, a vivir buscando el reino, a creer que Dios provee no porque le damos, sino porque somos sus hijos. En Lucas 6, 38, Jesús habla del dar y recibir. Den y se les dará una buena medida, apretada, sacudida y rebosante. Pero el contexto de ese dar no es una tabla contable, sino un acto de generosidad, de perdón, de entrega sin esperar devolución. Jesús nunca retrató al Padre como un banquero celeste. Entonces, ¿cómo surgió esta idea del diezmo como fuente de riqueza? Parte de la respuesta está en la historia. En los primeros siglos de la Iglesia, el diezmo persistió en algunas regiones como una ofrenda libre. Con el paso del tiempo, sobre todo en la Edad Media, la Iglesia Católica lo institucionalizó como impuesto eclesiástico, utilizado para mantener al clero y las grandes construcciones. El sentido se volvió más administrativo que espiritual. Ya en el siglo XX, con la expansión del pentecostalismo en los Estados Unidos, varios predicadores comenzaron a vincular el diezmo a la prosperidad personal. Versículos como Malaquías 3:10 fueron reinterpretados y nació la teología de la prosperidad. El mensaje era claro: da para recibir. Aquí en Brasil, esta propuesta encontró terreno fértil mezclada con la lucha diaria y las esperanzas de miles de personas. Pero lo que vino después fue una distorsión peligrosa. Lo que antes era un acto de gratitud y sostenimiento comunitario se transformó en una especie de inversión religiosa. Ofrece el 10% y gana el gran premio celestial. Pensemos en Mariana, una mujer trabajadora, empleada doméstica con un salario ajustado. Ella escucha que si da su diezmo, Dios abrirá las puertas del cielo. Con ilusión separa el 10%, pero sus deudas siguen allí. El pastor le dice que quizá deba sembrar más o que le falta fe. Mariana empieza a sentirse culpable, como si hubiera fallado espiritualmente. Esa es la cara oscura de esta teología. Cuando las promesas no se cumplen, la culpa recae sobre quien dio, no sobre quien prometió. En 1 Timoteo 6, 9, 10, Pablo advierte: los que quieren enriquecerse caen en tentación, en trampas y muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Padre Arturo Cornejo solía compartir que cuando el dinero se convierte en el centro de la predicación, el Evangelio se descarrila, porque en lugar de invitar a la conversión, se ofrece una fórmula. En vez de sembrar fe, se vende esperanza en cuotas. Jesús en Marcos 10:25 dijo: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Y esas palabras siguen siendo el espejo en el que debemos mirar nuestra fe. Él no vio el dinero como señal de bendición, sino como un riesgo para el alma. En una de sus reflexiones sobre la autenticidad de la fe, Padre Arturo Cornejo compartía cómo el corazón del creyente puede ser herido cuando se manipula lo sagrado con fines egoístas. Este uso moderno del diezmo también crea un ciclo emocional. Los predicadores saben que las promesas de prosperidad atraen a la multitud, cuentan historias de milagros financieros. Fulano dio el diezmo y compró una casa, pero raramente mencionan a los que dieron y quedaron en la misma. Eso no es fe, es marketing. En Mateo 7:15 Jesús advierte: «Cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces». No se trata de juzgar a todo pastor que hable del diezmo como un lobo, pero cuando el enfoque se aparta de Dios y se dirige al bolsillo, algo profundo se ha desviado. Imagina a Juan, un padre de familia que escucha esto cada domingo. Él desea lo mejor para sus hijos, así que entrega el diezmo incluso sacrificando necesidades básicas. Cuando nada cambia, se siente traicionado, pero el temor de robarle a Dios lo mantiene atado. Este es el poder de la manipulación, usar la palabra para generar culpa en lugar de libertad. ¿Y qué dice la Biblia sobre el uso de la fe como presión? En 2 Pedro 2:3 leemos: «En su codicia estos maestros los explotarán con palabras fingidas. Su condenación ya está preparada desde hace mucho tiempo». Pedro ya hablaba de líderes que distorsionan la verdad por interés. No es novedad. En tiempos apostólicos ya algunos veían la fe como negocio. Hoy, esa tentación se amplifica a través de la televisión, las redes sociales y los megaeventos. El diezmo que debía unir al pueblo de Dios a veces se convierte en combustible para un sistema que enriquece a unos pocos y deja a muchos confundidos. En Santiago 2:15-16, el apóstol interpela: «¿De qué sirve decir que tenemos fe si no ayudamos a nuestros hermanos necesitados? Dar debería ser alivio para el pobre, no sostenimiento de lujos ajenos». Entonces, ¿el diezmo es bendición o manipulación? Depende de cómo se enseña. Si se presenta como un acto de amor hacia Dios y el prójimo, puede ser hermoso, pero si se transforma en un trueque dar para recibir o una jugada basada en el miedo, pierde su esencia. En Romanos 14:22, Pablo escribe: «Feliz el que no se condena por lo que aprueba». Dar debe traer paz, no ansiedad. Reflexiona. Cuando ofreces, ¿sientes gozo o carga? Si es lo segundo, quizás sea momento de cuestionar lo que te enseñaron. El Evangelio no trata de comprar bendiciones, sino de vivir para un Dios que ya nos dio todo en Cristo. Hasta ahora nuestra travesía ha revelado un camino lleno de curvas. Vimos el diezmo surgir como un gesto de gratitud en Abraham, consolidarse como provisión comunitaria en la ley mosaica y luego ser transformado por Jesús y los apóstoles en un llamado a la generosidad libre y alegre. Pero también comenzamos a notar que no todo permaneció puro. En la sección anterior, examinamos cómo el diezmo en muchos lugares hoy se vende como garantía de bendiciones materiales, muchas veces cargado de presión y culpa. Ahora vamos a dar un paso más profundo y enfrentar una verdad incómoda. En ciertos contextos, el diezmo dejó de ser una ofrenda a Dios y se convirtió en un negocio, una maquinaria financiera que beneficia a pocos y agota a muchos.
No es fácil decirlo ni escucharlo, pero es esencial para quien anhela una fe auténtica. Observemos cómo se llegó hasta aquí. ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de abuso y cómo el Evangelio nos llama a algo distinto? Prepara tu corazón porque esta conversación exige valentía para ver más allá de las apariencias. Imagina una iglesia repleta un domingo por la noche. El sonido de la gloria llena el aire, las luces resplandecen y el predicador sube al escenario con una sonrisa amplia. Habla de fe de milagros y abre la Biblia para afirmar que el diezmo es la llave para liberar las promesas de Dios. ¿Quién quiere ser bendecido?, pregunta, y las manos se alzan. Entonces confía y verás lo que Dios hará. Circulan sobres y la multitud responde, algunos con esperanza, otros con un nudo en el pecho. Afuera, el mismo predicador conduce un auto de lujo, habita una casa imponente y planea su próximo viaje internacional. Dice que eso es fruto de la fidelidad, pero muchos de los que lo escuchan aún batallan para pagar el alquiler. Esta escena no es ficción, es una realidad en ciertos círculos religiosos, especialmente donde el mensaje de la prosperidad ha tomado el púlpito. El diezmo, que comenzó como un acto de amor y cuidado, fue transformado en fuente de lucro. Y el costo no es solo económico, sino también espiritual. Se pierde la confianza, se erosiona la fe. ¿Cómo llegamos aquí? La respuesta está tanto en la historia como en lo profundo del corazón humano. En tiempos bíblicos, el diezmo sostenía a los levitas y a los pobres, pero ya existían señales de corrupción. En 1 Samuel 2, 12 y 17, los hijos de Elí, sacerdotes en Israel, robaban las ofrendas del pueblo, tomando lo mejor para sí antes de ofrecerlo a Dios. Era corrupción descarada, y Dios los juzgó por ello. Más adelante, en la Edad Media, la Iglesia cobraba el diezmo como impuesto a veces bajo amenaza de excomunión para quienes no pagaban. El enfoque de la entrega pasó de la adoración al control. En su reflexión sobre este fenómeno, Padre Arturo Cornejo solía observar con profundo dolor cómo la esperanza del pueblo de Dios tan sagrada y pura podía ser convertida en moneda por manos codiciosas. En el siglo XX, con la expansión de los medios y del evangelicalismo, esta tendencia revivió con fuerza. Predicadores carismáticos descubrieron que las promesas de riqueza llenaban auditorios y cofres. Hoy, gracias a la televisión, el Internet y los espectáculos masivos, el diezmo en algunos círculos se ha transformado en un modelo de negocio. No se trata de toda la iglesia ni de todos los líderes, pero su presencia es tan común que ya no se puede ignorar. Imagínese a un hombre como Carlos, un obrero sencillo que escuchó en un culto que si sembraba su diezmo recibiría un retorno multiplicado por 100. Con fe, entregó la mitad de su salario. Meses más tarde, al no ver cambios, consultó al pastor, quien le dijo: «Tienes que dar más con más fe». Carlos terminó endeudado, confundido, sin ánimo. Mientras tanto, su líder mostraba un reloj de lujo como señal de la bendición de Dios. Ese contraste no es fortuito, es fruto de un sistema que mercadea con la esperanza. En 2 Corintios 11, 13, 15, Pablo advierte: «Esos hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo». Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando el diezmo se vuelve moneda de cambio, la luz del Evangelio se apaga y solo queda la sombra de la ganancia. La Biblia no guarda silencio ante este abuso. En Mateo 21, 12, 13, Jesús entra en el templo y expulsa a los mercaderes. Está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración», pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús vio cómo la fe del pueblo era utilizada con fines lucrativos y no dudó en actuar.
El templo, lugar de encuentro con Dios, se había vuelto mercado. Hoy algunas iglesias repiten ese mismo error, transformando el altar en vitrina. En Hechos 8, 18, 20, Simón, el mago, ofreció dinero por el don del Espíritu Santo, y Pedro le respondió: «Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero». El Evangelio no está en venta y el diezmo no es boleto para milagros. Estos textos dejan claro que Dios rechaza a quienes mercadean con la fe. Pero el problema va más allá del dinero, es el daño que causa en las personas. Considere a una madre llamada Renata, que cría sola a sus 3 hijos. Escuchó que el diezmo protegería a su familia de las maldiciones. Con temor, entregó lo que apenas tenía, reduciendo la comida en casa. Cuando nada mejoró, pensó que su fe era débil. Ese miedo se convierte en arma. En Ezequiel 34, 2, 4 se lee: «Ay de los pastores de Israel que solo se cuidan a sí mismos. ¿No deben los pastores cuidar del rebaño? Ustedes comen la grasa, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Usar el diezmo como amenaza o enriquecimiento personal traiciona el llamado a guiar con amor. El resultado: un pueblo herido, desconfiado y una fe tambaleante». ¿Y qué pensar de los líderes que viven en lujo mientras piden sacrificio? Algunos se excusan diciendo: «Dios me bendijo por mi fidelidad», pero la palabra ofrece otra perspectiva. En Lucas 12:15, Jesús advierte: «Tengan cuidado con toda avaricia. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes». En 1 Pedro 5:2-3 se exhorta: «Apacienten el rebaño de Dios no por ganancia, sino con entrega voluntaria, siendo ejemplo para los demás». Cuando el diezmo sostiene yates y mansiones, mientras los fieles padecen hambre, algo está mal. No es malo que un pastor viva con dignidad, lo malo es enriquecerse a costa de los demás. En Amós 5:11-12 el juicio es claro: «Pisan al pobre y le imponen cargas de trigo, por eso aunque construyan casas de piedra labrada, no las habitarán. El diezmo debe aliviar cargas, no aumentarlas». ¿Y cómo se volvió negocio? Es simple: la codicia encontró grieta. Predicadores hábiles usan emociones, testimonios, versículos fuera de contexto para alimentar el ciclo. Da más, espera más, culpa si no llega. Es manipulación emocional, no espiritualidad. En Colosenses 2:8, Pablo dice: «Cuídense de que nadie los atrape con filosofías huecas y engañosas, basadas en tradiciones humanas y no en Cristo. Cuando el diezmo se vuelve esquema, esclaviza». Imagine a un joven llamado André, criado creyendo que el diezmo era sembrar para el futuro. Entregó todo lo que tenía, pero vio al pastor cambiar de coche mientras él seguía caminando. André casi pierde la fe hasta que comprendió que el Evangelio no era eso. Estas historias son reales y muestran el costo de la manipulación, pero no todo está perdido. La Escritura señala otro camino. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo dice: «No hagan nada por egoísmo o vanagloria. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes». Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En una de sus reflexiones más entrañables, Padre Arturo Cornejo compartió cómo el verdadero sentido del diezmo no reside en la ganancia, sino en el acto generoso de edificar la comunidad, inspirado por las palabras de Jesús en Mateo 25:40. «Lo que ustedes hicieron a uno de mis pequeños, a mí lo hicieron». Contemplaba cómo dar debe fortalecer al cuerpo de Cristo, no a una figura en la cima,
En 1 Corintios 16, Pablo exhorta a ofrecer conforme la renta de cada uno, pero con un propósito, el cuidado mutuo. No es ostentación, es amor. Por eso el primer paso es discernir lo que escuchamos. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos anima a probarlo todo y retener lo bueno. Si la enseñanza sobre el diezmo genera temor o ambición, es legítimo cuestionarla, luego observar el destino de los fondos. Una iglesia que socorre al necesitado con los diezmos vive el Evangelio a diferencia de la que se enriquece. También es esencial liberarse de la culpa. Romanos 8. Firma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dar no es una carga ni una prueba, es un gozo. Al final de este recorrido espiritual desde Abraham, dando por gratitud, pasando por la ley mosaica que sustentó a la comunidad, hasta los apóstoles que promovían una ofrenda libre y amorosa, también hemos enfrentado la distorsión de esta práctica que en muchos casos se volvió presión, manipulación y lucro. Hoy es momento de mirar al futuro. Como creyentes, ¿cómo podemos ofrendar de una manera que honre a Dios, bendiga al prójimo y nos llene de alegría? La respuesta empieza con una comprensión profunda del papel del administrador, según la Escritura. En el Salmo 50, 10, 12 se nos recuerda: míos son todos los animales de la floresta. El mundo es mío y todo lo que hay en él. Todo lo que tenemos desde el aliento hasta el alimento es don de Dios. Nada nos pertenece, somos simplemente cuidadores. Este reconocimiento transforma nuestra actitud. El salario, la casa, el tiempo ya no son posesiones, sino encargos. Nos preguntamos: ¿cómo puedo usar esto para el bien? Jesús, en Mateo 25, 14, 30, relata la parábola de los talentos. El Señor encomienda bienes, esperando que sus siervos los hagan rendir. Aquel que escondió su talento fue reprendido, mientras que quienes lo multiplicaron fueron elogiados. Administrar no es retener, es invertir en el reino. Como Clara, una humilde ama de casa que vive en un pueblo pequeño, tiene poco, pero lo ve como un préstamo divino. Un día, al ver llorar a su vecina Rosa porque no tiene leche para sus hijos, le lleva lo que tiene junto a una sonrisa y una oración. No hace cálculos, ve una necesidad y responde. Eso es ser buena administradora. En 1 Crónicas 29, 14, David ora: ¿quién soy yo? Todo viene de ti, y solo te devolvemos lo que viene de tus manos. Dar es devolver. Con intención y gratitud no se pierde nada, se participa en la obra del Creador. ¿Cómo vivir esto hoy? Pablo, en 2 Corintios 8, 12, 14, habla de una colecta para los pobres. Si hay disposición, se acepta según lo que se tiene. No busca que unos sufran para que otros vivan bien, sino que haya equidad. Aquí hay un principio: dar según nuestras posibilidades, con corazón dispuesto, buscando el bien común. No es vaciar cuentas ni endeudarse, es compartir de forma justa. Imaginemos a Lucas, un joven motoboy. Gana poco, pero aparta algo de su salario para apoyar un proyecto de la iglesia que enseña a niños pobres. No da todo, pero da con gozo. Otro día lleva a los hijos de un amigo de paseo. Lucas descubrió que la generosidad es más que dinero, es compartir la vida. Este dar va más allá de lo financiero. En Hebreos 13:16 leemos: no se olviden de hacer el bien y de compartir con los demás, pues con tales sacrificios Dios se agrada. Hacer el bien es también escuchar a un amigo en crisis, cocinar para una familia enferma o enseñar algo útil.
Pensemos en Beatriz, una costurera que usa sus tardes libres para confeccionar mascarillas para un asilo. Ella encontró en sus manos un canal para servir. Así cada uno puede desde lo sencillo sembrar en el reino. Ella no tiene mucho dinero, pero tiene habilidad y corazón, y eso es lo suficiente. En una de esas meditaciones que suelen brotar del silencio del alma, Padre Arturo Cornejo reflexionaba sobre lo que realmente significa dar, no desde la abundancia, sino desde el amor. En Gálatas 6, 9, 10, Paulo incentiva: no nos cansemos de hacer el bien, pues en el tiempo cogeremos si no nos desanimamos. Por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia, de la fe. Generosidad es un estilo de vida, no un evento aislado. Es mirar alrededor y decir: ¿cómo puedo ayudar hoy? Y aquí viene un punto esencial. Dar debe ser con alegría, no con peso. En 2 Corintios 9, 7, Paulo dice: cada uno dé conforme determinó en su corazón, no con tristeza o por obligación, pues Dios ama a quien da con alegría. El placer de dar es lo que lo hace especial. Si usted entrega algo y se queda amargurado, perdió el propósito. Imaginen a una abuela llamada Dona María que adora hacer bolos. Cuando la nieta cumple su aniversario, ella pasa horas en la cocina feliz porque sabe que el bolo va a alegrar la fiesta. Ella no reclama del trabajo, ella celebra el momento. Dar para Dios y para los otros debe tener ese sabor, un presente, no una taxa. En Éxodo 35:5, cuando Moisés pide ofertas para el tabernáculo, él dice: todo aquel cuyo corazón lo mover, traga una oferta al Señor. El pueblo dio tanto que Moisés tuvo que pedir para que pararan. Eso es dar con entusiasmo, no con relutancia. Pero, ¿y si usted ya fue presionado a dar por miedo? Muchos crecieron escuchando que no dar cierto valor trae maldición. ¿Cómo se libertar de eso? Romanos 6:14 nos da la llave. El pecado no los dominará, porque ustedes no están bajo la ley, sino la gracia. La gracia de Cristo nos saca del jugo de la obligación. Usted no necesita probar nada a Dios con su bolso. Él ya te aceptó en la cruz. En Juan 10:10, Jesús promete: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia es espiritual, no material, y no depende de cheques. Piense en un joven llamado Rafael que oía que el dízimo era pagar la protección de Dios. Un día leyó Romanos y percibió: yo ya soy libre en Cristo. Él comenzó a dar lo que podía sin culpa y encontró paz. La generosidad florece donde el miedo muere, y cuanto a las iglesias que todavía cobran el dízimo como regla, no necesitamos juzgarlas, sino examinarlas. En 1 Juan 4:1, somos llamados a testar los espíritus para ver si proceden de Dios. Si una iglesia usa el dízimo para construir el reino, ayudando a los pobres, pregando el evangelio, excelente, pero si el foco es enriquecer líderes o asustar a los fieles, fuja de eso. En Hechos 20:35, Paulo cita a Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Una iglesia fiel vive. Eso no invierte la lógica. Pregunte: ¿mi dar está glorificando a Dios o sosteniendo un sistema sea sabio pero no duro? El objetivo es crecer, no condenar. Entonces, ¿cómo el cristiano debe dar hoy? Con libertad, propósito y alegría. Libertad para decidir cuánto y cómo, sin tabelas rígidas. Propósito para que el dar tenga sentido, ayudar a un necesitado, apoyar una causa, honrar a Dios. Y alegría para que cada oferta sea una sonrisa, no un suspiro. En Lucas 21:4
Jesús ve a una viuda pobre dar 2 monedas y dice, «Esta viuda dio más de lo que todos. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. No era el valor, sino el corazón». Piense en una chica llamada Sofía que junta monedas para comprar material escolar para un colega. Ella da poco, pero con tanto amor que brilla. Este es el modelo, dar lo que tenemos con lo que somos. Vamos a cerrar con un invitado en Filipenses 4:18. Paulo agradece una oferta diciendo, «Son un aroma suave, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús». Dar es un perfume a Dios, y Él cuida de nosotros. No es bargana, es confianza. Entonces, hoy, mira lo que tienes: dinero, tiempo, talentos, y pregúntale, ¿cómo puedo ofrecer esto con amor? Tal vez sea un café para un amigo, una donación para una causa o un abrazo en un día difícil. Hazlo con un corazón suave, sabiendo que Dios ve y se alegra. Generosidad bíblica no es sobre cuánto, sino sobre quién eres en Cristo. Un hijo amado, llamado a amar. Que su vida sea esta oferta ahora y siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que dar no es una carga, sino un acto de amor. Cuéntanos en los comentarios. ¿De qué manera has experimentado la alegría de dar con libertad y propósito? Tu testimonio puede inspirar a otros. No olvides suscribirte para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Que el Señor bendiga cada semilla de generosidad que siembres y que tu vida sea siempre una ofrenda viva para Él. Hasta pronto con el amor de Cristo.